nuevas biotecnologías. Lo escuchamos, si está todo dispuesto, lo escuchamos entonces al licenciado Eduardo Trigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Más elegante. Quiero empezar por agradecer a los organizadores y particularmente a Maysar por la invitación para estar con ustedes aquí esta tarde. Yo voy a empezar hablando de la bioeconomía. Y el día de hoy ha sido un día muy interesante para hablar de este tema, porque en realidad hemos estado prácticamente hablando de la bioeconomía todo el día, o por lo menos de la mitad de la mañana en adelante, que fue cuando yo llegué, sin mencionarla. Y creo que es interesante traerla a colación ahora porque es un concepto que en alguna medida engloba prácticamente todo o la gran parte de las cosas que hemos estado conversando en el día de hoy. Y quiero empezar por hablar un poco de qué lo que es la bioeconomía. La bioeconomía, como se le entiende hoy, y esto es una discusión que empezó siendo discutida, o los primeros que usaron el término de bioeconomía lo usaron esencialmente como acotado al concepto del impacto de la biotecnología en la actividad económica. Yo creo que eso, que empezó allá por principios, mediados de la década del 90, ha quedado atrás y hoy existe casi un consenso que cuando hablamos de bioeconomía estamos hablando de todos los sectores que producen, procesan o usan recursos biológicos en cualquiera de sus formas. Y este no es un concepto nuevo, si uno lo piensa así, es un concepto tan viejo como el origen de las sociedades como las conocemos, de las sociedades humanas. En el principio no había sino eso, en lo que fuera, eran recursos biológicos que el hombre aprovechaba de una u otra forma. Lo que ha estado ocurriendo, y es interesante, por eso son interesantes las presentaciones de hoy, porque todas reflejan partes de ese proceso, es que el mundo ha estado cambiando. En realidad el mundo siempre está cambiando. Y de hecho lo que nosotros hoy conocemos como agricultura es un fenómeno que no tiene mucho más de 200, 250 años en realidad, de los 5.000 que tenemos algún conocimiento. Pero en los últimos quizás 30 años, digamos, también eso que conocíamos como agricultura ha comenzado a cambiar y de manera bastante significativa, como respuesta a un escenario nuevo que se comienza a perfilar y que cambia las reglas de juego. Y donde lo que nosotros llamamos lo agropecuario está llamado a desempeñar un papel estratégico, o es una parte indisoluble de ese nuevo escenario que comienza a emerger. Este escenario, este escenario que comienza a desarrollarse, y acá se ha hablado de distintos componentes en el día de hoy, tiene por un lado y como elemento central el hecho que no importa si se va a hacer al 2030, 2040, 2050, en ese periodo, en la próxima generación, tenemos que hacer frente a una duplicación de la demanda de alimentos, de alimentos y fibras en general. La población se va a estabilizar alrededor de 9.000 millones de personas y si uno piensa sobre el aumento actual, eso es más o menos un 50% más que la población actual, pero si uno hace proyecciones mínimas de mejora del ingreso, distribución del ingreso, es un aumento del 100% de la población, de la producción. Esto confronta el hecho de que hoy ya están instaladas en la sociedad preocupaciones bien definidas sobre la base de recursos.
de alguna manera la base de recursos está comenzando a mostrar a nivel global indicaciones claras de que la resiliencia o la capacidad de expansión, para llamarlo de alguna manera, en cuanto al uso de recursos, no es infinita, que ya hay límites. Ya tenemos que empezar a pensar que ciertos recursos son finitos. Puede que no lo sean en una determinada región, puede que no lo sean en un determinado espacio, determinado de tiempo, pero sin duda, si lo pensamos así, no podemos pensar de que, como en el último periodo, la gran expansión para hacer frente a la demanda se hizo en base a una fenomenal expansión en el uso de recursos, de incorporación de recursos a los procesos productivos. Hoy eso ya no es tan claro que pueda proseguir en la misma tendencia. Al mismo tiempo, comienza a conformarse un nuevo escenario para algo que discutíamos de una manera para mí tremendamente interesante al final de la mañana, que es el escenario de la energía. La sociedad que hoy conocemos es la sociedad del petróleo, de los combustibles fósiles. Y de 1973 en adelante ocurre algo determinante y que recién ahora o en las últimas décadas o un poco más ha comenzado a echar raíces en la realidad y empezar a generar nuevas visiones. Y es el hecho que desde 1973 en adelante no hay ningún año en que la adición de nuevas reservas comprobadas sea mayor que la tasa de consumo de ese año determinado. Lo que quiere decir es que nos estamos comiendo la reserva. El mundo se parece a la Argentina de la última década, para llamarla de alguna manera. O a lo mejor a la Argentina lo alcanzó la tendencia que, por lo menos durante unas décadas anteriores, era inversa en la Argentina. Este no es un hecho menor. Este no es un hecho menor porque si nosotros vemos lo que ha pasado en ese periodo, vemos que ha cambiado mucha de la geopolítica del mundo de 1973 adelante y básicamente porque cambió una de las reglas elementales del juego, que es la regla de la energía. Y finalmente, para completar lo que algunos llaman la tormenta perfecta, yo no la quiero llamar así porque me gustaría, y después al final podemos discutirlo, yo lo llamaría desde la Argentina la oportunidad perfecta. Está el tema del cambio climático. Y no vamos a entrar en la discusión de si los cálculos del IPCC están bien, si van a ser 2 grados, si van a ser 3 grados, no importa. El hecho concreto es que todos estamos de acuerdo que hay un problema en cuanto al impacto que tiene nuestro comportamiento productivo sobre esa cosa que nos engloba, para llamarla de alguna manera, y no entrar en especificidades que por lo menos no son mi campo. Estos 4 elementos definitivamente definen un nuevo escenario. Y es que hemos entrado en la última parte de un largo periodo de crecimiento y desarrollo, que es la sociedad que conocemos hoy y que se inició con el descubrimiento del petróleo en 1840 y pico, 50. Y lo que eso trajo aparejado, el motor, la combustión externa, lo que eso significó en términos de la organización de los asentamientos urbanos en el mundo, del comercio internacional, del comercio global, finalmente la petroquímica como base de todo lo que tenemos alrededor, desde la silla donde nos estamos sentando hasta los envases de los alimentos que hoy consumimos. Todo está asociado al petróleo. ¿Y qué es lo que está cambiando? Es que pensamos que se va a acabar, que el nivel de emisiones que tenemos es inconsistente con los equilibrios globales y que, oh sorpresa, tenemos que seguir aumentando la tasa de producción porque vamos a hacer 9.000 millones y en los objetivos del milenio hemos dicho que queremos hacer frente a ese desafío mejorando el ingreso, la distribución del ingreso, la pobreza, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Más y mejor en un escenario donde business as usual, para ponerlo de alguna manera, ya no es una opción. A lo mejor no es ya no es una opción, puede no serlo el año que viene,
en 20 años. Pero 20 años en este juego ya no es nada. Y estamos en ese proceso. Y el proceso que está cambiando, estos desafíos que en realidad tampoco son nuevos. Si rascamos un poquito la discusión de los últimos 50 años, vamos a encontrar que alrededor de mediados de la década del 60, el Club de Roma planteó en otros términos exactamente este desafío, con los límites al crecimiento. Lo único que el Club de Roma no tenía muy claro en ese momento era el impacto realmente del cambio climático. Pero salvo eso, el resto estaba claro. Después vino las reuniones de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, el informe Brundtland, la reunión de Río +20. Está. El punto es que hasta hace muy poco estábamos atrapados en que el ciclo esencial, que alguien lo mencionaba hoy, y creo que es el ciclo esencial, energía solar, fotosíntesis, energía aprovechable por el hombre, solamente la podíamos aprovechar en escalas geológicas. O sea, solamente podíamos aprovechar eso. En tiempo real, muy o relativamente poco, la agricultura. Todo lo demás, y la agricultura también, muy dependiente de ese todo lo demás, a través de tiempos geológicos, es decir, energía fósil acumulada, fotosíntesis acumulada hace 40 millones de años, que la extraemos como petróleo y la catálisis nos permitió aprovecharla como petroquímica, como productos químicos y como bases de toda la economía que hoy conocemos. Lo que cambia en estos últimos 20, 30 años es la base de ese modelo, porque se comienza a ser factible transformar ese ciclo de la energía de tiempos geológicos a fotosíntesis en tiempo real, o casi tiempo real, juntando generación, emisión, uso en tiempos no geológicos, sino escalas humanas, para llamarla, y espaciales incluso. Y eso es un cambio dramático. Eso significa pasar de lo que eran las refinerías convencionales de petróleo a lo que veníamos hoy, al final de la mañana, tanto en términos de biogás como Bio4 aquí en Río Cuarto, que son las biorefinerías, que comienzan a ser la base conceptual del nuevo modelo. Fotosíntesis en tiempo real para alimentar los sectores de los combustibles, los químicos y materias primas y quedas industriales, la salud y, por supuesto, lo tradicional, que son los alimentos y los piensos. Y, por supuesto, que aquí es donde aparece la primera gran necesidad y oportunidad de innovación en la Argentina, que si uno cambia las bases de cómo viene la materia prima, cómo se organizan los procesos, el ciclo de la energía, también van a cambiar las bases del comercio, la logística asociada y también las bases de la finanza, porque las escalas son diferentes, los tiempos son diferentes, las lógicas productivas son diferentes. No es lo mismo importar un barco de petróleo o de gas que juntar la biomasa para generar energía, las escalas, los tiempos. Y entonces ahí aparece toda un área que ni siquiera hemos pensado a escarbar en la superficie de lo que eso puede significar para un país que tiene, como vamos a ver más adelante, que en realidad voy a ser reiterativo porque ustedes lo saben mejor que yo, la que tiene el gran potencial que tiene la Argentina. Y esto que ya estaba, y en algún momento hoy comenzamos que realmente estas tecnologías no son nuevas, tienen 70 años. En realidad fueron antes que el petróleo, en realidad, pero no tenían las sinergias que las hicieran aprovechables con la seguridad, la confiabilidad, la escala que son necesarias. Había autos, alguien comentábamos, durante la guerra había autos que funcionaban con biodigestores prácticamente, con pequeñas cosas. Y en realidad el primer auto que hizo Ford
lo hizo etanol. Y creo que era etanol de madera incluso, pero no me acuerdo, o de caña, ¿no? Además de la maduración de esas tecnologías, está el advenimiento de lo que sin duda podemos llamar la era de la biotecnología, y que es un conjunto de tecnologías de tremendo poder, que son convergentes en este sentido, porque abarcan todo el ciclo. Abarcan tanto la eficiencia en la producción de biomasa, y cuando digo eficiencia no es solamente la eficiencia, sino también la diversidad, la eficiencia en el sentido más amplio posible que pueda haber, pero también actúan con tremenda importancia en lo que es aguas abajo, en todo lo que es la biotecnología blanca, en hacer más eficientes las formas industriales de aprovechar esa biomasa y realmente llevándonos a poder aprovechar prácticamente todo el ciclo de biomasa y transformar los ciclos que se originan en biomasa prácticamente en ciclos de tipo cascada, al igual que el petróleo, al igual que los basados en los combustibles fósiles, pero además hacerlos prácticamente ciclos cerrados en cuanto a lo energético y muy eficientes en cuanto a las emisiones. Lo cual comienzan a verse esta visión, esto es lo que vemos como la bioeconomía moderna y que es la visión del mundo que permite anticipar o plantearse como una respuesta a ese escenario de desafíos que mencionaba al principio. Y esto tiene desde el punto de vista económico, y particularmente para un país como la Argentina, una tremenda importancia, porque es un ciclo natural de agregación de valor, que hasta ahora hemos estado aprovechando de manera muy limitada en la Argentina. En realidad, la biomasa, la biomasa en la base del triángulo, ¿no es cierto? Y en una cosa donde a medida que vamos subiendo se va agregándose valor a partir del aprovechamiento, y en muchos casos ni siquiera es aprovechamiento alternativo, sino secuencial, que se puede ir agregando valor, pero sin cerrar el ciclo. ¿No? ¿Sí? O sea, agregando valor, digamos, prácticamente de manera continua alrededor, en un precio de mercado que es cada vez mayor, en un volumen de mercado también, por supuesto, que trabaja de forma inversa. Lo interesante acá, y como concepto a rescatar, es que prácticamente todo lo que podemos obtener de una molécula fósil, lo podemos obtener de una molécula a partir de biomasa. ¿Todavía hoy quizás puede haber algunos límites? No tantos, y ya vamos a ver que no. Y esto es lo que quería, no vale la pena que lo miren. Esto es simplemente, allá están, el syngas, que hoy hablábamos, uno de los productos, los azúcares, que es lo que está vinculado Bio4, y acá abajo no sé qué es lo que... lignocelulosa. Y estos son todos los productos que se pueden obtener y los sectores que están afectados. Esto va a quedar acá para los que quieran verlo, y si no, puedo hacer disponible, es un informe muy grande que es realmente interesante verlo, porque es casi un desafío a la mente imaginarlo. Y esto tiene que ver directamente con el precio, con el valor, con la rentabilidad. Esto es simplemente para poner algunos datos, porque todavía tenemos pocos datos. Tenemos que avanzar más en entender la economía de estos procesos. Pero esto es aceite de soja y biocombustible. Ya nos da la idea de cómo ganamos cuando exportamos biodiesel en vez de exportar aceite de soja. Y si ponemos el poroto abajo, vamos a ver cómo esto es aún más determinante. Pero esto es lo interesante. Este que viene es el más interesante.
Perdónenme que acá hay partes, esto no es de acá, es simplemente tomado de un cálculo hecho en Europa y no les puedo dar la fecha, pero todos los precios son para la misma fecha. Esto es una tonelada de pienso, del que sea, que es 80% agua, 10-20% materia seca, dependiendo del origen que sea. Si eso lo procesamos a través de la biofactoría vaca, sacamos aproximadamente 135 euros. Si lo metemos en un proceso básicamente de biogás, esto viene de Alemania, o sea que es lo que es, los químicos verdes, en químicos solamente se le pueden sacar entre 700 y 800 dólares. Ese es el tipo de ecuación económica de la cual estamos hablando. No en todos los casos, obviamente, y los volúmenes de inversión. Lo traigo a colación simplemente como un dato. Esta es la cadena de productos. Ahí está la vieja y querida agricultura de siembra directa, que es parte de esto, porque es intensidad de conocimientos, los alimentos que tienen, el aprovechamiento de la biodiversidad a través de la biotecnología, y acá viene la parte interesante. Todo esto ya es sustitutos industriales, lubricantes y surfactantes que vienen de biodiesel, también pueden venir de biogás, tintas, la base, el 20% de estos productos en Estados Unidos son de base biológica, los bioplásticos, los materiales superabsorbentes, los pañales de bebé, el 50% prácticamente viene de productos biológicos. Cooper, los que no me creen, Cooper Tires, Cooper Tires en Iowa, son neumáticos de soja, por supuesto fertilizantes y agroquímicos, que lo vimos hoy en distintas formas y en diversas formas, y algo que está recién empezando a explotar, pero que ya vimos que hoy ya hay un negocio que plantea explotar, lo que son los créditos de carbono. Todo eso tiene que ver con los cambios requeridos para responder a esa demanda que exploten las relaciones ambientales. Para empezar a terminar, algunas ideas de cómo nos está yendo en este negocio. La verdad que si uno lo mira a nivel agregado, no nos está yendo demasiado mal. El primer ciclo de esto fueron los transgénicos y los biocombustibles, o han sido los transgénicos y los biocombustibles. Y ahí la Argentina no está mal. Somos el principal utilizador de transgénicos en el mundo, fuera de los países de origen de las tecnologías. Eso va a cambiar inevitablemente, o ya cambió, porque por una cuestión de escala, Brasil tiene más tierra y nos va a pasar en eso, con la soja solamente, pero difícilmente nos pase en cuanto hemos sido capaces de capturar de beneficio económico en ese proceso, o en los 15 años que tuvimos esa beneficiosa posición de segundos en el mundo. El total de beneficios en dólares son 72.000 millones de dólares que pueden ser asignados a la biotecnología. Este es un estudio que hicimos el año pasado, cuando se cumplieron los 15 años de la introducción del primer La soja es el más importante, por supuesto, maíz viene bastante atrás, 5.000 y pico de millones nada más, y el algodón mucho más atrás, por supuesto, también mucho menos tiempo y mucho menos área. Pero este es el beneficio económico que la bioeconomía ya ha generado en la Argentina. Biocombustibles, también aquí no le ha ido mal a la Argentina. Nos hemos transformado en una de las potencias en producción de biodiesel en un periodo, 5 años nada más. Desde 2005, 2006, que empezaron las primeras cosas, hasta el año pasado estamos prácticamente cuartos en el mundo en producción y quizás uno de los principales en términos de exportaciones. Y también en etanol, donde
éramos tradicionalmente productores de etanol de caña, y obviamente en los últimos años el etanol de maíz ha ido creciendo y probablemente en los próximos años crezca mucho más, y donde probablemente en términos del impacto que tiene sobre la economía argentina, por sus ramificaciones y por la forma en que aterriza sobre el tejido productivo del país, el impacto económico va a ser de mucha mayor importancia. O sea que realmente estamos frente a un ciclo que recién se abre y que ha habido mucha discusión sobre este ciclo, sobre si se iba a hacer o no, sobre si los transgénicos sí o no. Los transgénicos, para ponerlos simplemente como ejemplo, los transgénicos son el patrón del mercado. No importa la discusión, si entran en Europa las producen, son el patrón del mercado. Esa es la realidad. Hay 200 millones o más de 200 millones de hectáreas que se cultivan por año y hay 20 o 15, entre 15 y 20 millones de productores que utilizan estos cultivos. O sea que ya no hay discusión que eso es. O sea que nos ha ido bien, hemos sabido subirnos, al menos en la primera etapa, al ciclo de los biocombustibles. Hoy vimos como también nos empezamos a subir al ciclo del biogás, y no tan atrás tampoco, porque no es algo que venga desde tantísimo tiempo. Y no son sectores en donde estamos enfrentando sectores con estructuras industriales consolidadas, con tecnologías inaccesibles por la protección industrial. Son sectores bastante dinámicos todavía, sectores que están emergiendo y por lo tanto en transición. Y por lo tanto existe espacio, amplio espacio, no solamente para aprovechar, como lo hicimos con los transgénicos, donde a lo mejor es un poco más difícil entrar como un actor real de generación de tecnología, pero en los biocombustibles, como primer paso de esa industria de la biomasa, como yo creo que debemos empezar a pensar la agricultura, en esos sectores definitivamente no son sectores consolidados en lo tecnológico y ni por mucho sectores fuera de escala en cuanto a lo son las posibilidades de inversión que tenemos en el país. El hecho concreto y claro son los dos ejemplos que hablamos esta mañana. Ni son tecnologías por las que hubo que pagar llave en mano, royalties tremendo, como es el caso de Bio4, ni siquiera tampoco son escalas de inversión que están fuera de lo factible a partir de las empresas y las capacidades empresariales que hoy existen y están probadas en el país. O sea que la plataforma que tenemos es una plataforma importante. El tema es cómo, bueno, repetirme, la disponibilidad de biomasa en la Argentina es inmejorable, porque somos eficientes productores y porque tenemos una inmensa diversidad, por las dos cosas. No solamente producimos en la producción pampeana tradicional, sino prácticamente en todo el país. Pero el aprovechamiento es muy limitado, casi nulo en lo que son insumos industriales y bioproductos como tales. Un estudio que estamos terminando muy, yo diría casi aritmético, de la disponibilidad de biomasa, nos indica que si producimos unos 100 millones de toneladas, 105 millones de toneladas de granos y oleaginosas, la disponibilidad de biomasa asociada general en el país, sin entrar en cosas tales como la poda, la corta, digamos, de las producciones regionales y ese tipo de cosas, está más o menos en los 300 millones de toneladas, considerando en esto sí las purinas animales, pero solamente aquellas de que están asociadas a ciertas escalas de producción que minimizan